Esta exposición tiene que ver con la situación de crisis múltiple en Colombia. Crisis política, crisis social, crisis económica, crisis ético-moral, sobre todo de la casta política, con todos sus matices. En una coyuntura donde el pueblo colombiano se ha vuelto a levantar contra la casta política, contra las políticas no solamente neoliberales, sino antisociales del gobierno de Iván Duque. Bueno, en nuestro análisis de la coyuntura o de los espesores de la coyuntura va a remembrar el acontecimiento político desde la lucha por los diálogos de paz, el logro de los diálogos de paz, la situación paradójica de los resultados del referéndum de los diálogos de paz y después la política uribista del partido de Uribe y del gobierno de Duque de hacer trizas los diálogos de paz, el acuerdo de paz, implementando una política de genocidio, etnocidio y asesinato de dirigentes sociales, dirigentes indígenas y exguerrilleros. Y en el contexto de la pandemia, aprovechar la situación de inmovilidad del pueblo y de la sociedad para implementar políticas de alcance draconiano contra los derechos sociales y los derechos económicos de la sociedad y del pueblo. La ley de tributo, el régimen tributario, la política tributaria propuesta por Iván Duque es a todas luces una política tributaria en beneficio de las transnacionales, extractivistas mineras y petroleras, que dejan de pagar billones de pesos y millones de dólares al Estado colombiano y recargando la crisis económica al pueblo magullado por las políticas neoliberales, por las políticas de sabotaje de los paramilitares y del gobierno de Iván Duque y del partido de Uribe y de la burguesía gamonal colombiana. En esas condiciones hay un levantamiento popular contra esta política tributaria que además implementa impuestos al consumo de las clases sociales, al consumo ordinario de las clases sociales, al consumo en la comida, en el café, en los huevos, en el azúcar, y descarga el peso de la tributación a las grandes transnacionales y a la burguesía. Es decir, son políticas económicas que benefician a la banca, al sistema bancario, que son los grandes especuladores, y recarga todo el peso de la crisis ya al pueblo magullado, dramáticamente arrinconado por las políticas económicas antisociales y por la pandemia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pues el acuerdo de paz, que es una conquista, no solamente para Colombia, sino para el mundo, demostrando que los enemigos antagónicos, además, pueden lograr un acuerdo de paz.
Es decir, es una demostración frente a un mundo donde la violencia prolifera y prepondera y donde aparentemente parece imposible un acuerdo, y antes del acuerdo el diálogo entre enemigos antagónicos. Sin embargo, cuando se logra el acuerdo de paz después de un largo trabajo donde intervienen organismos internacionales y hay garantes, el uribismo, que es una coalición entre la burguesía gamonal y terratenientes que han expropiado tierras a los campesinos, apoyados por los paramilitares que también se han apropiado de tierras campesinas, boicotea y hace trizas el acuerdo de paz. Es decir, lo primero que va a hacer precisamente es una guerra sucia contra el acuerdo de paz y lograr una gran votación en ciudades que no han vivido la guerra. Porque las ciudades donde se ha vivido la guerra han votado aprobando el acuerdo de paz. Y por chantajes económicos, pero también por amenazas y terrorismo paramilitar, han obligado a poblaciones a votar contra el acuerdo de paz. Entonces ahí ya comienza un boicot sistemático de esta coalición perversa, burguesa gamonal, transnacionales y paramilitares, que es precisamente la atmósfera uribista, no solamente autoritaria, sino apegada al terrorismo de Estado y al terrorismo de las bandas de los cárteles y de los paramilitares. Entonces, ya comienza una guerra contra el pueblo colombiano, que psicológicamente, en su significativa preponderancia demográfica, ha aprobado el acuerdo de paz. Entonces, ahí comienza no solamente el boicot, sino la guerra, la retoma de la guerra contra el pueblo colombiano, de parte de burguesía gamonal, terratenientes y paramilitares que están acostumbrados a imponerse a punta de pistola, a punta de armas, empleando la coerción, el chantaje y el terrorismo de Estado y el terrorismo de las mafias. Entonces hay una especie de herencia que se ha convertido en hábitus de esta estructura de poder que articula el lado institucional del poder, el lado visible del poder, que en términos metafóricos llamo el lado luminoso, pero para hacer contraste con el otro lado, que es el lado oscuro del poder, el lado oscuro, oculto del poder, el lado oscuro del poder, que tiene que ver con las formas paralelas a las institucionales, que es las que terminan imponiéndose, atravesando y terminan controlando el lado visible institucional del poder. Entonces, en esta articulación perversa, acostumbrada, que se ha convertido en hábitus que se ha transferido a comportamientos prácticos y fácticos de las instancias de emergencia del Estado, que son el ejército y la policía, donde precisamente ha calado este hábitus de guerra contra el pueblo colombiano, contra la sociedad colombiana, contra los campesinos colombianos, contra los afros del Pacífico, contra los pueblos indígenas, y el objetivo es precisamente sacarlos para entregar sus tierras a las empresas transnacionales extractivistas mineras. Entonces, fíjense, es decir, en la medida que estas políticas van empujando de una manera diferida, de una manera intensa o en su caso dilatada, van arrinconando al pueblo y llega un momento en que el pueblo se levanta, se vuelve a levantar, o lo obligan a levantarse. Hablan los políticos uribistas, hablan de violencia y acusan de manera demagógica y cínica de esta violencia a los grupos disidentes de las FARC
y al ELN. Esta es una especie de demagogia repetida una y otra vez en toda esta coalición, toda esta parte de la casta política altamente conservadora y de derecha. Pero, digamos, son insinuaciones que no se corresponden con la realidad y son insostenibles con la realidad empíricamente. Lo que no pueden ocultar es el que el pueblo se ha levantado, ya cansado de volver a ver una Colombia anterior al acuerdo de paz, una Colombia atravesada por una guerra larga, que no solamente es la guerra larga de las FARC contra el gobierno y el Estado colombiano, y obviamente los terratenientes y las burguesías, sino es una guerra que data desde antes, que es una guerra que ya se vivió en otro contexto de la guerrilla colombiana, donde hubo ya anteriormente un acuerdo de paz con otros grupos guerrilleros que de alguna manera se destacaron en esa lucha anterior y llegaron a otro acuerdo de paz, más que acuerdo de paz, llegaron a un tipo de diálogo y un tipo de acuerdo que deriva en la constitución política de Colombia. Entonces ya hay antecedentes y distintos escenarios de una guerra larga, de una guerra permanente en Colombia, donde, digamos, la paz se convierte en una utopía casi imposible desde el punto de vista de los imaginarios políticos. Entonces, como que la coalición perversa de la burguesía gamonal, transnacionales, paramilitares y carteles vuelven a empujar al pueblo colombiano al levantamiento social. Es que esta gente lo único que entiende es el mensaje de las armas. Es decir, no entienden la crítica, no entienden el lenguaje de la crítica, de las armas de la crítica. Solo entienden el mensaje de la crítica de las armas. Es, pues, una burguesía belicosa, gamonal, una coalición de carteles, un conglomerado de carteles y paramilitarismo apoyados por agencias desde tiempo atrás internacionales, sobre todo de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, que agencias que además han permitido expandir intensivamente el narcotráfico, favoreciendo de manera descarada al paramilitarismo que se dedicaba al narcotráfico para que se arme. Y lograron arrinconar a las FARC en una etapa. Las FARC se vieron obligadas a tomar todos los bordes de Colombia y cobrar la salida de este tráfico ilícito. Entonces es así como una guerra campesina o de defensa campesina que se convierte en una guerrilla organizada por las FARC, termina en estas redes de entrampamiento de una guerra barroca y perversa, donde el lado oscuro del poder atraviesa las formas, no solamente visibles, institucionales del Estado, sino las formas habituales de las instituciones sociales y de las organizaciones sociales. Entonces, es pues un panorama bastante complicado donde podemos decir el objeto del poder, la materia del poder, la materia de extorsión y de ataque del poder es la sociedad y el pueblo colombiano. Entonces, en este contexto, en pleno periodo de la pandemia, vuelve
la beligerancia habitual de esta coalición perversa de burguesía gamonal, transnacionales extractivistas, mineras y petroleras, terratenientes y carteles contra la sociedad del pueblo colombiano. Y en este contexto, obviamente hay un levantamiento extenso de la sociedad y de ciudades y del campo colombianos. Intervienen las organizaciones indígenas apoyando el levantamiento de los jóvenes. Y logran la renuncia del ministro de Hacienda y logran la conculcación de semejante política tributaria, de semejante régimen tributario impuesto por Iván Duque. Pero la protesta continúa porque la represión, el terrorismo de Estado ha cobrado muertos y heridos, ha descargado su furia combinada de la policía y del ejército contra el pueblo colombiano. Es decir, ya hay un reclamo, es decir, la protesta continúa, la lucha continúa, no solamente ya contra el régimen tributario, sino con una pretendida política social que quieren imponer, copiada de la política de Chile, de una política fascista de Chile, que ahora está precisamente en clausura, en conclusión ante el levantamiento de más de un año del pueblo chileno y del pueblo mapuche, y que están encaminados a un proceso constituyente con sus propias características, sostenidos además por las organizaciones que se movilizaron durante un año contra la casta política chilena. Entonces, en pleno cambio, en plena clausura, en plena debacle, en plena demostración de que esas políticas no sirven, neoliberales de Chile, y de salud de Chile, y de privatización de la educación de Chile, el régimen anacrónico de Iván Duque quieren implementar. Entonces, obviamente, la lucha tiene que continuar. Es decir, aquí no va a cambiar esta realidad, esta causalidad. Trataremos de ver la realidad desde esta causalidad. Y la causalidad obviamente es un tipo de interpretación de una complejidad dinámica de la realidad efectiva del acontecimiento político y del acontecimiento social. Pero haremos un análisis un poco esquemático en el sentido de que esta es la causalidad de esa realidad efectiva. Y en tanto sea esta la causalidad de esa realidad efectiva, lo que pasa es que no puede sorprendernos, pues, de que hay un nuevo levantamiento del pueblo colombiano. Sin embargo, digamos, la casta política, sobre todo la conservadora y la ultraconservadora, quieren, digamos, cambiar por una narrativa bastante elemental, reiterativa y repetitiva a lo largo de ciclos. No han aprendido absolutamente nada y no han cambiado de argumentación. Efectivamente, esta casta política, como dice un analista colombiano, Víctor de Correa, están pues viviendo en otro país. Y como decimos aquí los andinos de Bolivia, Perú y Ecuador, están en la luna de Paita. Entonces, nunca están en su tierra, nunca están en su país, nunca saben dónde están porque viven en sus imaginarios, viven en sus burbujas políticas. Entonces, ¿qué se llama? Tenemos pues un nuevo levantamiento y el levantamiento va a continuar en la medida que no se satisfagan las demandas sociales. Pero la casta política no aprende. Iván Duque hace una mesa de diálogo, pero con políticos. Y no acepta el diálogo con los verdaderos protagonistas del levantamiento social, que son las organizaciones de la movilización social. Entonces ahí ven sus limitaciones. Ellos creen que que pueden manejar desde sus burbujas lo que está sucediendo en la realidad social, económica y política. No pueden hacerlo. Pueden hacerlo en términos ilusorios en la medida que hay una especie de paz en la filigrana de la guerra, o la guerra en la filigrana de la paz.
es decir, que se llama, pueden hacerlo en determinados momentos, donde las instituciones del Estado sostienen esta ilusión, pero en momentos de crisis no pueden hacerlo, porque la crisis abre abismos, abre heridas en la sociedad, y se ve y se hace visible, y se ve lo que está en la profundidad, se ven las dinámicas mismas, ya no se puede ocultar las dinámicas mismas, no se pueden ocultar las contradicciones profundas del Estado y de la sociedad, desigual e inequitativa. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que tenemos? La crisis nos enseña, hace visible lo que se oculta. Entonces, bajo estas condiciones, la casa sigue pretendiendo suplir la realidad por su propia narrativa débil, endémica, reiterada y repetitiva. Ahora, otra cosa también nos enseña Colombia. Y es algo que debemos aprender, puesto que vemos que hay demasiadas analogías con otros gobiernos autoritarios. El gobierno de Iván Duque y el gobierno de Uribe son gobiernos autoritarios, extremadamente autoritarios, muy cercanos ya, y otros, el de Uribe, en efecto, gobiernos de un terrorismo de Estado desnudo y descarnado. Pero hay gobiernos autoritarios, entre comillas, de izquierda, progresistas, que han pretendido ocultar lo que ocurre, sus profundas contradicciones, su agenciamiento al servicio de las grandes transnacionales extractivistas y de los carteles. Han querido ocultar con una narrativa de izquierda, obviamente trasnochada y barroca, del socialismo del siglo XXI, que no sabe qué cosa es, porque no llega a ser ni siquiera una ideología elaborada. Entonces, hay muchas analogías, porque en realidad ambas formas de expresión política están atravesadas por los conglomerados de los carteles, por el lado oscuro del poder, que ya no solamente atraviesan las instituciones del Estado, sino la controlan. Y por lo tanto, ya sea por el lado de una versión narrativa endémica de derecha o una versión narrativa endémica de una supuesta izquierda, en realidad una izquierda disfrazada o progresista, por ambos lados, digamos, terminan enfrentándose autoritariamente al pueblo y a la sociedad, descargando contra el pueblo y la sociedad, sobre todo contra las naciones y pueblos indígenas, como ha ocurrido en Ecuador y en Bolivia. Entonces, que se llama esta ilusión de servicio del Estado se quiebra muy rápidamente, ya sea por el lado de una versión de derecha o por el lado de una versión de una de izquierda disfrazada. Por ambos lados, digamos, se quiebra ante la crisis económica, social y política y cultural y ética moral de la casta política. Entonces aquí hay analogías. Entonces aquí no sirven esas disquisiciones, esas diferenciaciones entre izquierda y derecha. No sirven y nunca sirvieron, porque en realidad era una interpretación excesivamente esquemática, inadecuada de lo que aconteció en el Parlamento francés después de la Revolución Francesa. No solamente habían los girondinos que se sentaban a la derecha y los jacobinos que se sentaban a la izquierda, sino los de la montaña, que eran los verdaderos revolucionarios, el pueblo parisino, los sans-culottes, los que llevaron adelante la Revolución Francesa. Entre los girondinos y jacobinos había más bien demasiadas analogías, como ocurre ahora entre los que se llaman de izquierda y derecha, demasiadas analogías proestatales. Entonces ya era desde tiempo atrás un esquematismo inadecuado, que puede haber servido momentáneamente para interpretar las luchas sociales a lo largo del siglo XIX y sobre todo parte del siglo XX, porque ya en el siglo XX, cuando se muestran las analogías entre las monstruosidades políticas e ideológicas y estatales que produce el siglo XX, entre una versión
bolchevique, es decir, de izquierda, desde este esquematismo dual que hemos criticado, y una versión nacionalsocialista nazi, desde otra perspectiva, desde una perspectiva racial, ultraconservadora. Entonces, las analogías espantosas que se dan por ambos lados, donde tenemos regímenes no solamente autoritarios, sino totalitarios, usando la terminología de Hannah Arendt. Entonces, cuando ya observamos eso, el esquematismo dual ya cae de por sí. Sin embargo, se lo ha mantenido y se lo sigue manteniendo como una especie de hábitus, no solamente del sentido común, sino también de intelectuales de izquierda y de derecha. Entonces, ante estos anacronismos tenemos que poner los puntos sobre las íes y decir y volver a decir y reiterar que este esquematismo dual no sirve. No ayuda a interpretar, a hacer inteligible la crisis política, el acontecimiento político presente. Presente en los espesores de las coyunturas, de los últimos periodos, de la historia reciente. Y concentrándose en América Latina, vemos que no sirven definitivamente y más bien obnubilan la capacidad de visibilidad y por lo tanto imposibilitan la descripción de lo que está ocurriendo y mucho más imposibilitan y obstaculizan la capacidad de análisis de la realidad efectiva. Entonces, en ese sentido, es importante volver a replantear la interpretación de lo que ocurre, no solamente a la luz de una evaluación crítica de la historia reciente, sino a una evaluación crítica de la historia del mediano plazo, pero también de la historia larga de la civilización moderna. Y eso es lo que hemos intentado hacer a lo largo de las exposiciones que hemos venido haciendo. Entonces, es importante tener en cuenta lo que ocurre en su singularidad en Colombia. Singularidad que hace inteligible también en términos de comparación otras singularidades de la crisis en contraste. Crisis política que se extiende en la formación social boliviana, en la formación social ecuatoriana, pero también en la formación social brasilera, que precisamente por el hundimiento ético-moral del PT en el gobierno, por la conformación de una burguesía financiera de los sindicatos metalurgistas que terminaron administrando las AFPs, terminan precisamente abriendo, no solamente en este derrumbe ético-moral, en este derrumbe institucional, en este derrumbe gubernamental, un gran vacío que da lugar a que una derecha bastante simplona, bastante elemental, diríamos provinciana, termine en el gobierno. Algo que no hubiera ocurrido en tiempos, entre comillas, normales. Pero también, digamos, esto nos da luz de lo que ocurre precisamente con un régimen totalitario como el de Maduro, donde se corrompe, se adultera la revolución bolivariana por parte de una casta política, una burguesía rentista, coaligada también de manera perversa con transnacionales extractivistas, con carteles, y terminan enfrentándose de una manera belicosa a toda la sociedad venezolana. Entonces, pues, y todo esto se oculta a nombre de un supuesto gobierno progresista, de un supuesto antiimperialismo. Nada más cínico que hablar de estas cosas, desde posiciones que precisamente promocionan el extractivismo, a las empresas transnacionales extractivistas, y sobre todo en el contexto mundial, real y efectivo, a la hiperburguesía de la energía fósil que se niega a cambiar de energía
y de tecnología destructiva del planeta. Y obviamente esto también tiene que ilustrarnos lo que ocurre en Colombia sobre lo que pasa en México, en contraste, porque tenemos otro gobierno progresista, otro gobierno populista, al que confió el pueblo mexicano en su gran mayoría para salir precisamente de la espantosa, infernal guerra de los carteles contra el pueblo mexicano. Sin embargo, después de un tiempo, este gobierno, el de AMLO, termina prácticamente atrapado en las redes de los carteles y termina repitiendo la triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desarmada. Es decir, termina repitiendo la historia del círculo vicioso del poder. Entonces, que se llama por distintas singularidades, por distintos desenlaces, se vuelve a dar lo mismo. Es decir, vuelven a aparecer estas analogías, ya sea en versiones de derecha o versiones de izquierda, vuelven a aparecer estas analogías perversas, donde ya el lado oscuro del poder controla el lado visible, luminoso, institucional del poder, y lo pone al servicio de formas paralelas y de los grandes tráficos, el de armas, el de drogas y el de cuerpos, que son parte de la economía oscura, del lado oscuro de la economía, que es complementaria al lado también luminoso de la economía o visible de la economía, que es el lado formal y empresarial, puesto que ya tanto el empresarial como el lado oscuro de las organizaciones paralelas son complementarias. Más de una vez hemos dicho que el principal blanqueador es el sistema financiero internacional. Entonces aquí los que son objeto del poder, son objeto de estos diagramas de poder, del control mundial y de estos diagramas de poder de la economía política del chantaje, donde entran precisamente este tipo de economías opacas y oscuras, es el objeto y la materia del poder, son los pueblos y las sociedades de todo el mundo. Y los instrumentos y las máscaras de este poder perverso son los estados-nación. En el caso de Ecuador y Bolivia, aunque se llamen estados plurinacionales, aunque se enmascaren y se disfracen como estados plurinacionales, por no haber cumplido con la Constitución, por no haber hecho transformaciones estructurales e institucionales, siguen siendo estados-nación. Y estados-nación que son parte de la composición de un orden mundial imperial, que está en decadencia, que está en su propia clausura y su propio crepúsculo. Entonces, mucho nos enseña la crisis colombiana, pero nos enseña lo más importante, la vitalidad de los pueblos. No se puede contra los pueblos. Pueden aterrorizarlo, pueden inhibirlo durante un periodo, pueden arrinconarlo, pueden ocultar sus levantamientos, sus luchas, sus resistencias, sus ofensivas, pueden ocultar y usan los medios de comunicación para esto, pero no pueden, ocultar por mucho tiempo, porque la vitalidad de los pueblos y de las sociedades desborda al Estado. El Estado nace de esta vitalidad de estas sociedades, captura las fuerzas sociales de los pueblos y de las sociedades, de sus vitalidades, captura sus vitalidades, y la captura que hace ocasiona la reproducción del poder, la reproducción del Estado. Entonces, la vitalidad puede más, la vitalidad social puede mucho más que el terrorismo de Estado. Venga de donde venga. Entonces no se puede ocultar por mucho tiempo. Entonces lo que nos enseña precisamente que las sociedades alterativas, es decir, el sustrato de toda sociedad, las sociedades vitales, que sostienen a las sociedades institucionalizadas, las sociedades capturadas por el propio Estado y por el propio poder, terminan desbordando y rompiendo sus propios diques, las propias ilusiones institucionales,
aunque sean ilusiones que se sostengan en hechos materiales e institucionales, terminan desbordando y por lo tanto anunciando su crepúsculo, su clausura y la posibilidad de abrir nuevos horizontes. Entonces, eso nos enseña. Y nos enseña además de que cada levantamiento singular en cada formación social, en cada país, es una convocatoria a todos los pueblos del mundo. Porque la crisis múltiple es mundial, la crisis es civilizatoria, es la crisis de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista. Es decir, es la crisis de la civilización de la muerte que destruye este planeta en eso que llama ilusoria e ideológicamente desarrollo, y no es más que la destrucción planetaria de los ecosistemas. Entonces, estamos pues ante los síntomas alarmantes, elocuentes, indiscutibles de la crisis civilizatoria, de la crisis de la casta política, la crisis de los Estados-nación y la crisis del orden mundial. Estamos ante lo más categórico, la crisis de este poder perverso que articula el lado oscuro del poder y el lado luminoso o visible del poder. Entonces, la crisis de Colombia nos enseña nuevamente, en nuevos contextos, nuevas coyunturas, esta situación, estas dinámicas moleculares y estas dinámicas molares de la sociedad y del Estado. Es decir, nos enseña lo fundamental que es la vitalidad de los pueblos, pero también nos enseña que de la crisis múltiple no pueden escapar la casta política, las burguesías, y de la crisis mundial no pueden escapar las transnacionales extractivistas y el capitalismo dominante, financiero y especulativo. Entonces estamos ante síntomas que están anunciando la clausura definitiva de este sistema mundo, de este orden mundial y de estos estados-naciones que han estado al servicio de coaliciones de clases y castas dominantes, con sus propias singularidades en todas partes del mundo. Nosotros aquí acabaríamos esta exposición y obviamente, digamos, en espera de continuar la misma con otros aspectos más puntuales del análisis político, del análisis crítico político.